Hola, buen día. Mi nombre es Gonzalo Núñez. Esta es mi presentación para el trabajo de probabilidad estadística, donde vamos a mostrar los puntos 3 y 4 de cómo lo resolvimos calculando las medidas de tendencia, donde va a ser la mediana, la moda y la media. Vamos a construir una tabla de las tendencias. Vamos a mostrar de los puntos también que hicimos anteriormente para tener una visión más completa de lo que hicimos. Y al final vamos a poder mostrar los gráficos. Vamos a seguir. Vamos a calcular la media, la mediana y la moda mediante funciones que tiene la herramienta R, donde la media vamos a calcular con min, la median con la función para la mediana, y vamos a usar la herramienta de la librería ggplot para poder calcular la moda. Como dijimos anteriormente, también vamos a calcular las tablas que hicimos en los puntos 1 y 2 para poder obtener una visión más completa, y donde nos muestra que acá el gráfico va a ser muy satisfecho, va a ser 1, 2 va a ser satisfecho, 3 insatisfecho y 4 insatisfecho, donde vemos la cantidad de alumnos, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada, donde vemos que lo calculamos anteriormente, la media, la mediana y la moda, donde las medidas de tendencia nos muestran que la media es 1.5905, lo que nos indica que el promedio de satisfacción se encuentra muy cercano en la categoría muy satisfecho, con una ligera tendencia hacia satisfecho, donde la mediana dio como resultado 1, que implica que al menos el 50% de los encuestados seleccionó la opción más positiva, muy satisfecho. La moda 1 indica que la mayoría absoluta de la respuesta fue muy satisfecho, en donde de acuerdo con las medidas de los estudiantes muestra un alto nivel de satisfacción con la carrera. La mayoría eligió muy satisfecho y el promedio de satisfacción también se encuentra muy próximo a la categoría. Se muestra que no se observa una tendencia a la insatisfacción, lo que sugiere una percepción positiva generalizada de los estudiantes. Lo que vamos a hacer ahora va a ser crear un gráfico circular, donde nos va a mostrar todo lo que hicimos, calculando la mediana, la moda, y el gráfico total de lo muestra de la tabla que hicimos anteriormente. Como vemos acá, en el gráfico que nos muestra la satisfacción de la carrera, ya que usamos la frecuencia relativa para poder hacer el gráfico, nos muestra que muy satisfecho ocupa el 58,1, que cuenta como 61 alumnos, satisfecho el 38,48%, que son los 32 alumnos, insatisfechos son 5,71, 6 alumnos, igual que muy insatisfecho 5,71, que también es lo mismo, 6 alumnos. Vemos que nuestro gráfico es conjunto, donde el 8% está satisfecho con la carrera, lo que junta muy satisfecho y satisfecho, y que el 11,4 está insatisfecho, juntando los variables satisfecho y muy insatisfecho. La categoría modal es muy satisfecha, y por ser una variable ordinal, la mediana también cae muy satisfecho, igual más que el 50% en ese nivel mejor. Vemos que el panorama general de este gráfico es marcadamente positivo, con baja proporción al descontento. Bueno, lo que vamos a mostrar ahora va a ser la variable de estudio tiempo semanal de historia, va de hora dedicada al estudio. Lo que vamos a hacer es inicializarla. Vemos acá, vamos a calcular cuántos valores faltantes hay en la variable. Acá vamos a usar la función summary, que nos va a tirar un resumen rápido estadístico, donde 1 va a ser el valor mínimo observado, el primer cuartil va a ser 8, donde el 25% de los estudiantes están por debajo de las 8 horas, donde la mediana va a ser 10, que va a ser el segundo cuartil, que es el valor central, donde nos muestra que el 50% de los datos están por debajo. La media es el promedio aritmético, donde, donde el tercer cuartil nos da 13, lo que nos muestra que el 75% de los datos están por debajo, y donde el max nos va a tirar el valor máximo observado. Bueno, ahora lo que vamos a calcular ahora va a ser la media, la mediana,
Vamos a calcular la moda base y vamos a calcular la moda de forma alternativa usando la librería ggplot 2, la que vamos a hacer es inicializar las variables. Vamos a calcular la medida de dispersión. Vamos a crear la tabla donde vamos a mostrar las medidas de tendencia y las de varianza. Excelente. Bueno, como vemos acá, la medida descriptiva de tendencia nos muestra que la media es de 10.4 horas, donde esto muestra que es el promedio de las horas semanales dedicadas al estudio en promedio. Los estudiantes dedican unas 10 horas con 24 minutos por semana. La mediana nos da como resultado 10 horas, ese valor que está justo en la media cuando ordenamos los datos, lo que nos indica que la mitad de los estudiantes estudian 10 horas o menos y la otra mitad más de 10 horas. La moda nos dio como 9 y 10, 9 y 11. Estos son los valores más frecuentes que nos muestra, lo que nos indica que hay una distribución bimodal, que nos muestra que también es el más común que los estudiantes dediquen entre 9 y 11 horas por semana, es decir que hay dos grupos predominantes. Lo vemos acá que la varianza nos da 13.1254, en este caso nos indica que hay una dispersión moderada, donde los tiempos de estudios no son todos iguales, pero tampoco están muy dispersos. El desvío estándar nos dio 3.6284, nos muestra que la mayoría de los estudiantes se estudian entre 3 y 4 horas, más o menos que el promedio de 10,4. El coeficiente de variación nos dio 34.88, un valor del 34,88 nos indica que hay una dispersión moderada, ni baja ni extremadamente alta en los tiempos de estudio. Lo que vamos a hacer ahora es calcular los cuartiles. Lo que nos muestra acá los cuartiles es que el 25% de los estudiantes estudian menos de 8 horas semanales, que el 50% estudia menos de 10 horas y que el 75% estudia menos de 3 horas. Lo que vamos a calcular ahora va a ser el rango intercuartil, lo que nos dio de 5. Esto señala que hay una dispersión moderada en el grupo central de estudiantes. Bueno, y en nuestra última parte vamos a trabajar como último, vamos a crear un histograma. Vamos a usar las variables que ya utilizamos. Bueno, como nos muestra acá en este gráfico, nos muestra la dedicación semanal, el estudio que se centra alrededor de las 10 horas, donde la media es de 10.4 y la mediana es de 10. El histograma muestra dos picos claros, que es 9 y 11, lo que muestra nuestra bimodalidad, donde existen dos perfiles predominantes de estudiantes en cuanto al tiempo que se dedican. La variabilidad es moderada, donde el desvío es de 3.6 horas y el coeficiente de variación es del 35%. La mayoría se ubica entre 7 y 14 horas por semana. Vemos que hay pocos casos extremos por debajo de 5 horas y por encima de 10 y 20 horas, que no cambia el patrón general. La ligera simetría a la derecha nos indica que algunos estudiantes dedican bastante más tiempo que el promedio.